de San Nectario de Égina. El día de ayer, lastimosamente, me faltó un poco el tiempo para poder acabar. Hoy vamos a continuar y terminar la vida de San Nectarios. Y creo que para todos es evidente esa vida de este joven que en un inicio pues se llamaba Anastasio y que venía de una familia muy pobre de Celibria, en la región de Turquía. Y justamente él siempre amó a Jesucristo y lo amó en razón sobre todo de que aprendió de su mamá y de su abuelita. Tuvo esas enseñanzas. Es algo muy interesante y muy bello el ver cómo tantas personas a lo largo de la historia son influenciadas por lo que sus padres les dejan. Por eso siempre se insiste el valor tan grande de enseñar a los hijos, de educarles a los hijos en la fe, de hablarles, sobre todo darles testimonio, ¿no? ¿Por qué para la fe? Primero porque evidentemente es parte de la necesidad para la salvación. Y segundo porque también hay unas razones lógicas, humanas, y es que todos necesitamos un apoyo en esta vida, todos necesitamos en momentos difíciles tener incluso a quien volver los ojos, porque aunque, como dice en la misma escritura, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y por lo tanto, evidentemente Dios es siempre un apoyo y fundamento para las personas y lo ha sido a lo largo de los siglos. Y no podemos negarlo ni vamos a negarlo jamás. Y por ende también es muy importante que todas las personas comprendan, sobre todo ahora en una época tan compleja en que los jóvenes ampliamente tienen una especie de rechazo al tema de la religión, a mí me parece más que nunca importante, quizás no de los mismos métodos como fueron en la antigüedad, que un poco era forzado y con mucha pena, pues algunos estuvimos en escuelas o en sitios donde un poco sí se nos forzaba a la religión. Yo, sin embargo, nunca me sentí forzado, siempre desde niño me gustó y siempre tuve una atracción hacia el tema de lo esotérico, de lo espiritual, de todo. Y eso me llevó, la curiosidad me llevó a conocer más, a leer más, a experimentar más y evidentemente también a darme cuenta qué cosas eran buenas y qué cosas eran malas. Sin embargo, los jóvenes de hoy tienen una situación muy constante de rechazo en general a la fe, en general. Y eso es muy triste y a mí personalmente me parece que sobre todo pierden un valor que realmente les puede ayudar en momentos difíciles de la vida, ¿no? Pero muy aparte de que fuera un valor por sí mismo, yo considero que también hay una serie de situaciones espirituales que uno termina recibiendo cuando uno practica la fe, ¿no? La constancia, el perdón, hay cosas que van más allá de la simple situación humana. Y bueno, como hemos visto en este joven Anastasio que estábamos leyendo ayer, en medio de su pobreza, pues él quiso sacar adelante a su familia. Fruto de esto viajó a Estambul. En Estambul trabajó en un mercado de tabaco y su único gusto era escribir, le gustaba mucho escribir desde muy jovencito y parece ser que pues él disfrutaba y como no tenía papel, era una época en que no era muy fácil conseguir el papel, pues en los paquetes de tabaco escribía frases, ¿no? Y qué bonito como él en un momento determinado, en medio de su pobreza, escribe a Jesús, le manda una carta. Obviamente la persona que le pide que por favor le lleve la carta y que la deposite en el correo, se da cuenta y obviamente obra de buena manera a esta persona ayudándole porque no tenía ni para zapatos ni para ropa. Él quedó muy agradecido sin darse cuenta que realmente era otra persona. Obviamente el mensaje nos queda bastante claro a todos que
nosotros podemos ser otros Cristos también para personas que a veces tienen necesidad. Obviamente Cristo tiene sus propios métodos, digámoslo así, para llegar a las personas y para tocar su alma. Y a veces se vale de otras personas y otras veces lo hace de forma, yo diría, sobrenatural y extraordinaria. Pero, sin embargo, también debemos pensar en cuántas veces nosotros podemos hacer el bien en nombre de Cristo a otras personas. Claro, el dueño de la tabaquería pensó que le había robado dinero y obviamente lo maltrató al pobre Anastasio. Menos mal era un vecino el que había hecho este favor y que conocía la verdad y pudo defenderlo y ayudarlo. Y fruto de esto, el joven Anastasio fue empleado ya en otros almacenes y fue considerado siempre un hombre correcto, honesto, que nunca había hecho daño. Y bueno, logra hacer sus estudios de teología, logra salir adelante, pero también aparecen celos. Y ahí vamos haciendo un análisis de lo que sucede en la humanidad siempre. El ser humano cae en este pecado de la envidia de otras personas, a otras personas. Y tristemente él fue víctima de esto. Y cuántas veces nosotros también, ¿no? De hecho, a San Nectario se le llama o se le considera el santo de las injusticias, o sea, de haber sufrido muchas injusticias. Y verdaderamente cuántas veces nosotros nos encontramos con personas que por un juicio apresurado, a veces porque ellos mismos tienen sus propios traumas, miedos y situaciones así, muchas veces proyectan su dolor, proyectan su situación y terminan haciendo daño a otros. Y nosotros mismos podemos haber sido o podemos ser víctimas de personas así. Entonces, esta historia, la historia de San Nectario, se repite en la vida de muchos cristianos que verdaderamente sufren y que constantemente tienen situaciones que deben enfrentar y a veces no muy lejanas, ¿no? No de personas muy lejanas, sino más bien incluso de personas cercanas, ¿no? Y todo eso debemos analizarlo a la luz de la fe, analizarlo cuántas veces también nosotros podemos haber sido víctimas, pero cuántas veces también nosotros podemos haber sido los causantes, ¿no? Yo recuerdo un sacerdote hace mucho tiempo me decía, es preferible causar la envidia que tenerla. Sí, obviamente, esa es una frase yo diría bastante mundana, bastante poco cristiana, pero es verdad, es preferible que otros sean los que envidian y yo quedarme tranquilo, pero causarla también no es muy bueno y por eso hay que pensar a veces cómo actuamos, no por eso ser hipócritas, uno debe ser muy natural, debe ser muy simple lo que uno es, no más, no menos, esa es la verdad. Pero muchas veces debemos entender que en la vida vamos a tener siempre personas que no nos van a comprender 100% y que no siempre van a ver en nosotros actitudes positivas. Vamos a seguir el día de hoy viendo la vida de San Nectarios. Evidentemente, de antemano les digo que, y como ya los he explicado, me apena, pero muchas veces yo me emociono. Espero que no lo tomen a mal. Hay personas que sí toman a mal cuando yo me quebranto, porque creen que puede ser algo que uno como que actúa o yo no sé qué. Pero cuando yo escucho la vida de los santos, y cualquier santo, no hablo de San Nectarios, hablo de muchas personas que han sido ejemplares, que han hecho todo un esfuerzo en su vida por seguir a Jesucristo, a veces me quebranto porque veo en mí mismo, las veces en que yo no he podido ser fiel o yo no he podido ser bueno o no he podido ser lo mejor o no he podido dar lo mejor de mí. ¿Y cuántas veces Dios, en cambio, ha tenido tanta misericordia con uno, le ha ayudado tantas veces, le ha hecho auténticos milagros en la vida de uno? Entonces, espero que ojalá ustedes me puedan comprender de buena manera
pero muchas veces, y sinceramente sí me quebranta el ver ese amor infinito de Cristo para quienes a veces no merecemos. Y a veces hemos hecho y hemos cometido muchos errores en nuestra vida y no somos dignos de todo el amor que Él nos da. Vamos a seguir con la vida de San Nectarios. Nos habíamos quedado en cómo él ya comenzó a fundar un monasterio, un primer grupo con un grupo de monjitas. Voy a colocarles una de las fotos en la que nos habíamos quedado. Él había salido ya del seminario de Risario y había comenzado a buscar un terreno, un sitio, y encontró en este sector de lo que se llama la isla de Egina un lugar adecuado, ¿no? Dice que San Nectario se escuchó que había varios pequeños monasterios e iglesias abandonadas en la isla de Egina. Entonces fue hacia el sitio y habló con el igúmeno, es el superior del monasterio de la Dormición de la Madre de Dios. Él se llamaba el archimandrita Theodosius Papaconstantinou y le contó su deseo de construir un convento. Hay que recordar que, y creo que esto es un detalle importante para todos, ¿no? Hay que recordar de que San Nectarios era obispo, fue consagrado obispo, y aunque no fue depuesto de su cargo, fue depuesto de su título, es decir, no podía administrar una diócesis, no podía ordenar sacerdotes, varias cosas le habían sido prohibidas, pero no estaba quitado su episcopado. En la Iglesia Ortodoxa vale la pena explicar, hay casos de cuando una persona cae en herejía o está mal, está haciendo cosas realmente mal, le quitan el obispado. Entonces, cuando se le quita el obispado, le quitan totalmente. En el caso de él no hubo esto, no hubo un proceso judicial con acusación, porque no habían pruebas. Es decir, simple y sencillamente fue por pura envidia, porque lastimosamente el patriarca Sofronio creyó que le podía quitar el puesto de patriarca de Alejandría y un poco se quiso curar en salud, es decir, mandémoslo lejos, quitémosle el cargo de obispo, porque así, mientras no es obispo, no puede plantearse ser patriarca, y dejémoslo solo. Lo dejaron dando clases en un seminario en Risario, y después él comienza con esta fundación de un monasterio de monjas, ¿no? Y seguimos un poco con esto. El archimandrita le respondió que había algunas ruinas cerca de Palai Kohora que de acuerdo con la tradición habían pertenecido a un convento dedicado a la Santísima Trinidad, el cual permaneció como un convento dedicado, pero que solo permanecía una pequeña capilla dedicada a Sodrojos Pigui. Esto es a la fuente vivificadora, es decir, la Virgen María, que es la fuente de vida, y dos viejas celdas, que era lo que quedaba. También se creía que el convento había sido construido en el lugar donde Santa Atanasia vivió en el ascetismo durante la época bizantina. El monasterio estaba a 2 horas a pie del centro de la isla. Yo he tenido la suerte de ir a Egina algunas veces y la verdad es que para poder ir a donde ellos establecieron el monasterio, generalmente se toma un taxi que puede costar más o menos 20 euros, ¿no? Y por lo tanto no es cerquita, no es cerquita. Imagínense lo que significaba para ellos ir a pie. El santo, sin embargo, sintió que era la ubicación correcta. Y el 10 de septiembre de 1904, acompañado por 3 de las mujeres piadosas, visitó las ruinas del convento, que estaba habitado por una viejecita que vivía de la caridad de algunos buenos cristianos. El santo y sus acompañantes oraron toda la noche al Señor para que les ayude a reconstruir el convento en ruinas, si esa era su voluntad. Al día siguiente le visitó
al alcalde de Egina, fue a donde el señor Nicolás Pepas para informarle su intención de reconstruir el convento y le rogó al alcalde que le ayude a reparar las dos celdas y le concediera el terreno como propiedad para la reconstrucción del convento, y el alcalde le prometió su ayuda. El santo, como era todavía director de la escuela de Risarios, dejó a las mujeres en el convento bajo el cuidado del archimandrita Teodosio, y poco después él tonsuró a las mujeres e hizo a Xenia, una monja ciega, la primera igúmena. Nuevamente vemos aquí una acción, yo diría, sobrenatural, extraña, no común, y es que escoge como superiora de ese monasterio a una monjita ciega. Y esta igúmena Xenia sería la primera en ser fiel a las enseñanzas de San Nectarios. Y evidentemente vamos a ver los resultados de esa fidelidad, ¿no? El archimandrita Teodosio envió un sacerdote de su monasterio para celebrar en el convento los domingos y otros días hasta que San Nectario se estableciera allí en 1908. Debido a sus dolencias y a las abrumadoras responsabilidades del convento, San Nectarios terminó retirándose como director de la Escuela de Teología de Risarios el 24 de marzo de 1908, después de haber encontrado un nuevo director e instalado a su sucesor. Él entonces se estableció en Egina y continuó la reconstrucción del convento con mucha dedicación. ¿Quién podría describir los esfuerzos de este santo metropolita de Pentápolis en la reconstrucción del convento? Él ayudó a construir con sus propias manos. Él arreglaba los jardines, limpiaba los edificios, reparaba los zapatos de las monjas, dando muchísimas muestras de humildad y amor al prójimo. Era extremadamente atento a las observancias, además de los servicios divinos que tenían que hacer en el monasterio, y mantener el orden y solemnidad en el canto, los dos propios de la vida angélica, la vida monástica, que a veces algunos hemos escogido. Prohibió todo lo que no estaba en armonía con la vida monástica. Sobre todo, él no permitía la entrada de hombres a ciertas partes del convento y trabajó mucho para que esa comunidad sea una verdadera comunidad cenobítica. Para los que ya siguieron conmigo un poco las enseñanzas sobre el monasticismo, ya saben que el cenobitismo es vivir en comunidad, pero cada uno un poco individualmente, ¿no? Sin mezclar la vida espiritual de uno con otro, ¿no? Al mismo tiempo, él celebrará la divina liturgia en el convento, predicaba la palabra de Dios, aconsejaba a las monjas individualmente y colectivamente. Como está escrito, la lámpara ilumina sobre el candelabro, que dice en Mateo 5:15, y guiaba a todos por el camino a la salvación. Pero a pesar de los numerosos cuidados del convento, de los trabajos y de todo lo que tenía que hacer, imagínense, pasaba además escribiendo las noches libros espirituales para los fieles cristianos que estaban todavía en el mundo. Escribió muchos libros de teología, de ética, de historia de la iglesia. Tiene una colección de historia de la iglesia que es espectacular, maravillosa. Y mantenía dando consejos para cómo seguir la tradición de los santos padres. Todo esto, lastimosamente, no era muy conocido en esa época, y todo el dinero que él recibía por esas publicaciones que lograba hacer, enseguida lo entregaba a personas con necesidades, no a pobres. Así que verdaderamente hacía una obra extraordinaria. Un saludo cariñoso a mi querida Margarita Yepes, Maggie, mi querida Marina en Guayaquil, y a Consuelo Victoria Almeida aquí en Quito. Que Dios les bendiga. Y continuamos entonces con esta vida de San Nectarios. El santo trabajó sin descanso para establecer el convento como un modelo
reluciente de vida monástica. Sin embargo, y como se lo pueden imaginar ustedes, no cesó la persecución. Un teólogo, Risarios, lo había contado ya ayer, lo visitó en 1909. Él fue muy elegante, este alumno, y estaba totalmente disgustado de ver al santo tan pálido y delgado y descuidado. Incluso hay relatos de otro visitante que llegó sin conocerle todavía, no le conocía a San Nectarios, y preguntó por él. Y dice que se encontró con un trabajador ahí que estaba limpiando el jardín. Y entonces le dijo, vengo a ver al obispo de Pentápolis. Y le dijo, sí, ¿quién le busca? Fulano de tal. A un momento ya le aviso. Dijeron. Y efectivamente le hicieron esperar, pasó. Ahí las monjitas, como incluso a mí mismo en su momento me atendieron, las actuales, ¿no? Lo recibieron, lo pusieron en una mesita, le dieron un vasito de agua, un café para esperar hasta que venga el obispo. E inmediatamente apareció el obispo de Pentápolis, muy bien vestido, limpio, con su engolpio y con todo. Y ahí cayó en cuenta el visitante que aquel que se encontró al inicio, que era el que estaba trabajando en el jardín, era el obispo de Pentápolis. Lo que pasa es que estaba haciendo un trabajo, estaba cuidando y bueno, pues se arregló y todo para el visitante y salió como lo que era pues el obispo de Pentápolis, ¿no? Ahí vemos esa santidad, ¿no? Esa santidad que muchas veces eh, se esconde, yo diría, detrás de situaciones humanas muy, muy comunes, muy comunes. Un saludo cariñoso al Padre Pedro que nos acompaña, también que el Señor le bendiga. Yo también le sigo en sus mensajes ahí por internet, que el Señor nos bendiga a todos en este camino de intentar iluminar a los demás. Y entonces, bueno, este teólogo de la escuela de Risarios, ¿no? Prácticamente le acusó a San Nectarios en su cara de que cómo es posible que tenga esa forma de vestir tan pobre. Y prácticamente aunque el santo intentó cambiarle de tema, ¿no? Este teólogo no dejaba de acusarle y terminó defendiendo sus puntos de vista en contra del santo de manera muy provocativa. Y nos cuenta la historia que estamos viendo, que esa noche el santo no podía sacar de su memoria el rostro de ese visitante, ni los comentarios sarcásticos que le hicieron llegar de estar exiliado. Él estaba conmocionado y le vino incluso la duda de si había hecho la elección correcta, preguntándose si haberse retirado del mundo y ayudar a esas monjas era realmente algo agradable a Dios. Y el santo venció esta tentación que le susurraba sutilmente el diablo para quebrantar su espíritu por medio de la oración ferviente a Dios y a su Santísima Madre. Debemos recordar, y vale la pena que lo diga en este punto, San Nectarios compuso una oración muy bella que se llama Virgen Madre, alégrate. Él dice en alguno de sus escritos que quien recurra a la Madre de Dios con ese amor, con ese cariño, con esa dedicación que Él le puso a este cántico, Virgen Madre, alégrate, no dejará de recibir las gracias que pide. Obviamente nosotros debemos entender, y es muy triste que a veces la gente crea que la fe es una especie de dar algo para recibir a cambio algo, ¿no? Y no entienden que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, no espera ni busca cosas, oraciones, sino busca corazones, corazones que estén deseosos de amar. Y efectivamente ahí es cuando Dios se derrama. Pero cuando uno se acerca a la devoción a la Madre de Dios, es tan hermoso el amor a ella que fluye.
yo creo que no hay persona que en su psiquis no tenga, a menos que tenga problemas mentales, ¿no? No tenga una referencia de amor hacia su madre, aunque esté dañada, porque muchas veces hay personas que tristemente su mente y sus situaciones les han llevado a dañar la imagen de relación afectiva con su madre. Sin embargo, la Madre de Dios es una imagen psicológica tan llevada de la mano de Dios que se vuelve curadora, se vuelve sanadora. Y por eso yo creo que quien clama a la Madre de Dios nunca se queda sin respuesta, nunca. Y por eso dice que San Nectarios, a raíz de estos ataques, de estas personas que le hicieron la vida de cuadritos, ¿no? Él empezó a dedicarse aún más a la vida espiritual. Luego de haber iniciado el convento, y miren que ya era un hombre con muchas victorias espirituales. Sin embargo, dicen que él comenzó a entrar a muchos estados profundos de divina contemplación. Nunca en ese tiempo él dejó la oración mental. Y por eso, según lo que escriben en las biografías de él irradiaba una excepcional dulzura en su rostro. No era completamente posible evitar todo contacto con el mundo, evidentemente. Él no podía estar tan lejos de las cosas del mundo, pero sí podía limitar estrictamente el número de quienes entraban al convento. Y ya que se había dispersado por el orbe y mucha gente en Grecia, en Egipto, en muchas partes, ya se había conocido la fama de sus virtudes y también de los dones espirituales que Dios le había concedido, comenzaron a llegar en peregrinación hasta ese convento mucha gente desde toda Grecia. Por medio de las oraciones, él se sabe que llegó a librar a la isla de Égina de sequías. Él expulsaba demonios, sanó muchas enfermedades, confortaba y consolaba y animaba a todos los que le visitaban. Muchas de las personas que le visitaban ni siquiera verdaderamente le decían lo que ellos estaban sufriendo. Él ya lo sabía. Él tenía esta capacidad de leer las almas, algo que no todo mundo tiene. Y por eso se convirtió prácticamente en un protector espiritual de la isla de Égina. Esta isla que está muy pegadita a todo el conjunto de lo que es Grecia, ¿no? Y el confesor y padre espiritual más conocido en toda Grecia. Tenía la compañía de los santos y de la Madre de Dios, a quien a menudo, mientras él celebraba la divina liturgia, la Madre de Dios se le aparecía. Ahora, evidentemente, y a esto vamos que yo les había mostrado en las imágenes, les mostré la cama de él. Aquí tienen la fotografía hasta el día de hoy de la cama de él, que se la quiero compartir. En esa habitación hemos podido estar algunas personas y evidentemente el demonio, viendo el trabajo espiritual que San Nectario se estaba logrando a través de ese convento, empezó una nueva persecución. Y empezaron a circular rumores desde Atenas que el arzobispo Teócletos había dado pie atrás en su permiso verbal para el establecimiento del convento y que intentaba disolverlo. Es decir, ya comenzó a llegar la idea de que iban a destruir además el lugar donde San Nectarios había comenzado este trabajo espiritual. Y evidentemente el santo permaneció firme durante este periodo de incertidumbre porque no sabía si es que era verdad o no, eran chismes de la gente. Aconsejó a las monjas en mantenerse en confianza en Dios y a su Santísima Madre y seguir su trabajo espiritual con buen ánimo. Y él mismo, como verdadero ejemplo de paciencia y fe, oró fervientemente durante los servicios divinos y en privado, y escribió una petición formal al arzobispo pidiendo que el convento sea oficialmente reconocido. 3 meses después,
con una severa carta que alegaba violaciones canónicas e ignoraban la existencia del convento de Egino, el arzobispo negaba tener algún conocimiento del establecimiento de este convento y demandaba una respuesta escrita a una serie de cuestionamientos. San Nectarios estaba profundamente preocupado por las mentiras del arzobispo y su injusta persecución. Muy apenado, escribió una detallada respuesta recordando la bendición del arzobispo, haciéndole acuerdo que no era una idea loca que apareció, sino que le habían dado permiso, y que es más, le había sido concedido en numerosas ocasiones, tanto por escrito como verbalmente en una carta que las monjas habían guardado. Y de la misma manera manifestó para recordarle al arzobispo que le había dado permiso para la tonsura de las monjitas, de las monjas, el hacer las monjas, y que le envió el mirron desde la metropolia para la consagración de la capilla, a la cual el mismo obispo había asistido y concelebrado. Imagínense, ¿cómo es posible? ¿Cuánto puede ser la maldad? Y voy a decirlo así, incluso hipocresía del ser humano y del ser humano incluso religiosos, que siendo el obispo al cual le fue a visitar San Nectarios, que era otro obispo, no era un cualquiera, no era un cualquiera, que habían dialogado para poder constituir ese convento, que es más, ese obispo había ido y había concelebrado en el mismo altar, habían estado para la institución de ese monasterio. Y este obispo después se hace, como decimos aquí comúnmente, se hace loco y se niega a reconocer. Todo esto nosotros debemos analizar, obviamente mirando la historia. Pero al mismo tiempo que miramos la historia, debemos comprender que la historia, por muy cruel que sea, con muchos santos o con muchos personajes de la iglesia, fruto de los pecados y de los errores que siempre van a haber en toda institución humana. Sin embargo, debemos ver siempre detrás cuál era el plan de Dios, qué realmente Dios detrás estaba planeando. Y vamos a continuar justamente. El tiempo pasó, pero San Nectario no recibió una respuesta a su extensiva misiva, lo cual le causaba preocupación, pues quería tener el convento reconocido como una comunidad monástica oficial, o incluso que fuera reconocida como una institución religiosa, es decir, totalmente sin necesidad de decir que son monjes o monjas, pero que por lo menos está protegida por la Iglesia del Estado de Grecia. Este deseo era motivado por el trato injusto que ya el patriarca de Alejandría y también el patriarca de Constantinopla y el arzobispo de Atenas tenían en contra de este pobre obispo. San Nectarios, lamentablemente, nunca pudo ver este sueño hecho realidad. El convento tuvo reconocimiento oficial como comunidad monástica solamente 4 años después de que él murió y luego de muchos problemas y luchas. Y yo me atrevo a decir, todos ustedes conocen que tengo una raíz originalmente dentro de la Iglesia Católica Romana. Fui católico romano y me convertí a la Iglesia Ortodoxa. Y yo vi muchísimos casos similares en la Iglesia Católica Romana. Y situaciones de grandes fundadores extraordinarios que fueron sistemáticamente perseguidos por su fundación. Y puedo poner ejemplos clarísimos que basta que ustedes quieran ir a investigar y van a ver que es totalmente verdad lo que yo les digo. El caso del famoso fundador de los salesianos, el famoso San Juan Bosco. San Juan Bosco, ¿por qué se identificó? Porque se dedicaba a tener niños pobres, fruto de que hubo una pandemia terrible en Italia que mató muchas familias enteras, quedaron muchos huérfanos. Y él acogió a esos huérfanos, no uno, no dos, cientos, cientos de muchachitos. ¿Y saben lo que es lidiar con cientos de muchachitos?
y los llevó a lo que él le llamaba el oratorio de la Madre de Dios, el oratorio de la Virgen María Auxiliadora, y les fue dando educación. ¿Saben qué les ofrecía a los niños, a los muchachos? Les decía, yo te ofrezco pan y paraíso. Pan y paraíso. No te puedo ofrecer nada más. Y claro, muchos no tenían que comer, así que dijeron, con que me dé pan ya está bien, lo del paraíso eso veremos, ¿no? Y le tocó formarlos, educarlos desde abajo, sin que tengan ni siquiera formación, con muchos dolores. Y el arzobispo de Turín, sabiendo que él era guía espiritual de esos niños, le prohibió a San Juan Bosco confesar y le cerró todos los oratorios y todo lo que él había fundado. Hombres de este tipo, malvados, en la jerarquía de la iglesia, han habido siempre. En la iglesia católica romana y en la iglesia ortodoxa también. No, aquí no se trata de derecha e izquierda, quién es primero, quién es después. Porque es la maldad humana. Es la maldad humana. Y eso ha existido en todas, si analizamos todas las organizaciones. Cuando yo hice también en algún momento un estudio sobre el padre José Kentenich, fundador de la obra apostólica de Schoenstatt. Igual, lo persiguieron, lo acusaron, le hicieron la vida imposible, lo desterraron. Pobre hombre, pobre hombre. Y terminaron dividiéndole su obra en 5 obras diferentes. Hicieron horrores, horrores. Y yo me atrevo a decir que hay muy pocos fundadores o muy pocos hombres de Dios que no hayan tenido verdaderamente enemigos. Y enemigos no de fuera, de dentro de la iglesia. De dentro de la iglesia. Y por eso San Nectarios, yo veo cómo él tuvo infinita paciencia. Infinita paciencia. Y vamos a continuar ahora mismo, a continuar cómo él logró hacer las cosas. Una de las novicias del convento tenía su madre, la mamá de esta novicia, que lastimosamente llevaba una vida inmoral. Esta mujer odiaba y tenía celos de la belleza e inocencia de su hija, de su propia hija, y generalmente la atacaba verbalmente o físicamente. Inspirada por el demonio, esta mujer llegó en cierta ocasión en estado de ebriedad, borracha, a reclamar a su hija. Quería que salga del convento, pero San Nectarios no le permitió salir. Por lo tanto, la mujer tomó venganza contra el convento, calumniando al santo ante el arzobispo de Atenas, diciendo que San Nectarios estaba mancillando a las monjas. Imagínense. Y por lo tanto se emprendió un exhaustivo juicio con investigaciones que ordenó el arzobispo de Atenas y los sacerdotes de la isla de Égina. El santo soportó todas estas calumnias con extrema paciencia, perdonando a sus falsos acusadores y sin buscar venganza. La verdad se reveló al final y el asunto terminó. Pero ya se pueden imaginar cuántas noches, cuántos momentos, cuántos sinsabores, cuántas cosas que le tocó escuchar, seguramente sentir de parte de estas personas que a la final lo único que querían era hacerle daño. Y él se mantenía orando, con su cuerda de oración y manteniendo su fe y su constancia en la Madre de Dios. Durante los años difíciles que siguieron a la Primera Guerra Mundial, San Nectarios enseñó a sus monjas a confiar cada día en la misericordia de Dios. Les prohibió guardar comida para su propio uso, pidiéndoles que entreguen todo lo que les quede a los pobres. Algunos, en circunstancias similares, faltos de fe, acumulaban comida a costo de hambre.
Pero el santo tenía fe de que Dios les proveería de todo, a él y a sus monjas. Con la ayuda de sus hijos espirituales y las donaciones de gente piadosa que empezaron a comprender la vida de Dios y de los monjes, el pequeño convento creció hasta ser una comunidad de aproximadamente 30 monjas. El santo les dijo: estoy construyendo una casita para ustedes, y Dios pondrá luz en ella, luz que brillará por todo el mundo, y muchos verán esa luz y vendrán a Ejna. Las monjas comprendieron estas palabras solo después de abrir sus santas reliquias y después de ver los abundantes milagros que ocurrieron. San Nectarios se mantuvo siempre en buen estado de salud, hasta que fue sacudido por una grave enfermedad. Sufrió de prostatitis por 1 año y medio, soportó el dolor con ejemplar fuerza, siempre agradeciendo al Padre Celestial y bendiciendo su santísimo nombre. A pesar de la agudeza de sus dolores, al comienzo se rehusó a recibir tratamiento médico, pero por la insistencia de las monjas aceptó y fue llevado a un hospital. Tenemos aquí la foto. Esta es la foto de la última liturgia que él celebró. Es la última liturgia que él pudo celebrar, y yo ya se las había mostrado el día de ayer, ¿no? Y luego está esta, que es la fotografía en el hospital donde él fue recibido. La cama se mantiene hasta el día de hoy. Esa es la cama que utilizó San Nectarios. Así que es un santo muy reciente, digámoslo así, para nosotros, ¿no? Voy a intentar ampliar un poquito la foto para que ustedes puedan ver quizás mejor. Correcto. Bien, entonces tienen ahí, esa es la cama donde San Nectarios fue llevado al hospital. Y el santo para ese momento ya estaba experimentando extremos dolores. Fue hasta el Aretaion, un hospital en Atenas, solamente para gente muy pobre. Era un hospital público. Y fue acompañado de una religiosa el 20 de septiembre de 1920. Van a ser en este año 100 años, ¿verdad? 1920 al 2020 van a ser 100 años de cuando él ingresó al hospital. Y, vamos a ver, acá está, lo ubicaron en una habitación de tercera clase. Vuelvo a repetir, era un hospital público. Y el paramédico que lo recibió no podía creer que se trataba de un obispo, pues tenía la apariencia de un simple monje. A él lo colocaron en las camas para los indigentes. Esta era una parte del hospital para los mendigos. Ahí se quedó por 2 meses entre enfermos y moribundos, sufriendo terribles dolores, y entregó su alma a Dios en paz y oración la noche del 8 de noviembre de 1920 a la edad de 74 años. 74 años. ¿Qué les parece esta historia hasta aquí? Hasta aquí hemos leído cuántas injusticias, cuántas cosas tan tristes que le tocó vivir a este santo. Injustas, por eso se le llama el patrono de las causas injustas, de los que acusan, de los que persiguen, de los que le persiguen a uno. Y él es el santo que le ayuda a uno espiritualmente a soportar eso. ¿Por qué? Porque su ejemplo fue extraordinario. Fue extraordinario. Y en este sentido, el día de su muerte, su santo cuerpo emanó, en cuanto él murió, una magnífica fragancia, llenando la habitación y todo el hospital, de tal manera
que todos los pacientes, enfermeras y doctores se preguntaron de dónde provenía esa hermosa fragancia. El cuerpo del santo fue movido de aquella habitación a la capilla del hospital. La habitación no podía ser utilizada por muchos días porque a pesar de que se abrieron las ventanas, el aroma permanecía, se impregnó toda la habitación. Las reliquias del santo fueron llevadas a la iglesia de Santa Trinidad en Pireos, donde se había preparado un modesto féretro de madera para él. Un féretro como para cualquier pobre. No tuvo un féretro de obispo ni nada especial. Muchos de los fieles visitaron la iglesia para venerar su cuerpo, notando con asombro que su cabello y su barba se embebían de un fragante mirro, una especie de aceite perfumado, oloroso. Desde Pireos fue llevado a la ciudad de Égina y allí en su convento, en donde como un precioso tesoro fue enterrado con gran solemnidad. Esta biografía que le estoy leyendo, obviamente silencia muy prudentemente algo muy delicado, algo muy triste, pero que considero que es importante decirlo y contarlo. Aquí tiene la fotografía de San Nectarios en ese cajón, en ese, ¿cómo se llama? Sarcófago, donde lo colocaron. No hubo absolutamente nadie que quiera celebrar su funeral. ¿Por qué? Porque tenían miedo de manchar su imagen con la imagen de un hombre al cual había sido acusado de tantas cosas negativas. Y obviamente han pasado 100 años. Se va a cumplir en este año 100 años. Pero para la Iglesia Ortodoxa del mundo entero, quedará siempre este recuerdo de la injusticia que se obró contra un hombre santo. Le ruego que me perdonen por este quebranto. Yo ya sabía que esto me iba a pasar, pero considero que aún así es importante dar este testimonio. Es importante hablar sobre Nectarios de Égina, porque gente como él nos da ejemplo para poder seguir adelante. Pese a dificultades, pese a pobrezas, pese a enfermedades, uno tiene que seguir adelante por amor a Dios. Y aquí, como lo ven, le fue colocado un epitragilio, una vestimenta sencilla, y así fue llevado, porque las puertas que ustedes están viendo ahí enfrente son las puertas de entrada a la catedral que había ahí en el puerto del Pireo. No quisieron celebrarle el oficio de funeral, no quisieron. Todos tenían vergüenza, todos tenían miedo. Y sin embargo, apareció un sacerdote, un hijo suyo espiritual. Y ese hijo suyo espiritual, Padre Saba, sería quien tomaría los restos y los llevaría hasta Égina. Y ahí él celebraría, como dice la biografía, un funeral por todo lo alto, con mucho amor.
¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les cuento una historia que de alguna manera avergüenza a la iglesia? Porque no se puede decir de otra forma. Y es porque después se dieron cuenta de la injusticia que se había cometido, de la enorme injusticia que se había cometido, ¿no? Y voy a mostrarles justamente otras imágenes que obviamente nos cambian ya este sentimiento triste por el sentimiento que nos debe llevar, que es el sentimiento de gozo ante la resurrección de Cristo y de cómo el Señor se gloría en la vida de las personas que por amor a Él sufren, por amor a Él. Muchos fieles visitaron la iglesia para venerar su cuerpo, como les dije, notando esta fragancia, mostrando signos de santidad. Aquí esta fotografía, vuelvo a repetir, es una fotografía de la época, ¿no? Y se ve como él está recostado en total paz, ¿no? 3 años después de la muerte del santo, como es costumbre en Grecia, las monjas abrieron su tumba y encontraron que su cuerpo no se había descompuesto. Y de hecho seguía fragante. Parecía tal cual el propio día de su entierro. Las monjas llamaron al arzobispo Crisóstomos Papadópulos de Atenas para que les aconseje qué hacer, y él viajó hasta Égina para examinar las reliquias del santo e irreverentemente aconsejó a las hermanas dejar al santo por unos días al sol y que lo vuelvan a enterrar por otros 4 años. Este arzobispo dudaba de la santidad del metropolita Nectarios, a pesar de haber sido testigo de su incorrupción y aroma. Las monjas, en su simplicidad, fueron muy obedientes con las instrucciones del arzobispo, lo pusieron al sol y volvieron a enterrar al santo. Otros, sin embargo, estaban convencidos de la santidad de San Nectarios, entre ellos el archimandrita Joaquín Spiteris, un estudiante y amigo del santo, que él escribió el siguiente testimonio. Yo fui al convento del siempre memorable Santísimo Nectarios, junto con el archimandrita Teodosio Papa Constantino, porque había escuchado mucho acerca del cuerpo sagrado. Y ahora confieso con absoluta sinceridad que cuando me aproximé para rezar, sentí la fragancia del cuerpo y me emocioné tanto que lloré y grité con todo mi corazón y con toda mi alma. Verdaderamente el metropolita de Pentápolis, Nectarios, ha recibido de Dios el don de la santidad, como los santos de nuestra fe ortodoxa. Y eso quiero mostrarles con emoción. Aquí tienen la fotografía del ícono de cómo fue el entierro de él. Obviamente ven a un solo monje que se le acerca, él fue Sabas, que fue el que le ayudó, hoy en día es santo también, y fue el que lo enterró, y de hecho fue el que primero hizo el primer ícono. También igual las imágenes de las monjas primeras que le acompañaron. Pero aquí tienen la fotografía muy impresionante, muy pocas veces se puede ver, del cuerpo de San Nectarios, con las vestimentas, obviamente está cubierto en la mayoría de sus partes, pero el cuerpo incorrupto, el cuerpo sin dañarse, sin corromperse, no hay hongos, no hay ningún proceso de putrefacción, nada. Obviamente está vestido ya después, años después fue vestido elegantemente con una vestimenta propia. Y claro, hay que debo indicar que aquí está sin la cabeza. No, la cabeza no está ahí porque la cabeza se encuentra en este relicario. Aquí lo pueden ver. Hay un relicario con una mitra, con una corona. Dentro de esa corona está el cráneo de San Nectarios y otras partes del cuerpo que se recogieron y que están en esta otra caja que ustedes ven. Esta es la capilla de la iglesia donde él celebró por última vez. De hecho, ustedes aquí pueden ver estas puertas de madera, obviamente están reconstruidas,
pero son iguales, perdón que coloque, a esta imagen, ¿no? Esta es la original, después cambiaron los iconos, pero es la misma imagen original del sitio donde él celebró por última vez, ¿no? Y evidentemente ustedes están aquí admirando, yo diría pocas veces, tengan por seguro que no van a encontrar muchas fotografías de estas, el cuerpo de San Nectarios, ¿no? Y obviamente este cuerpo está generalmente cubierto, el sitio está cubierto con yo diría, recubrimiento de plata del lugar de la tumba. Y muchos de los que lo hemos visitado hemos percibido verdaderamente ese olor, esa emanación de, de un perfume, yo diría, que emana y que no tiene explicación, no hay explicación lógica, emana del cuerpo. Para quienes no están acostumbrados al tema de las reliquias cristianas o de las reliquias ortodoxas, debo yo aclarar que en la Iglesia Ortodoxa nosotros creemos que cuando una persona ha sido reflejo de Cristo en su vida, ha logrado vencer las pasiones, ha logrado vivir intensamente el amor al Señor, Dios le concede una gracia no solamente de adquirir obviamente el reino celestial o de morir en una paz profunda, sino que además le concede que su reliquia, los restos que quedan, sigan siendo vehículos de la gracia, caminos por donde se recibe la bendición de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a los restos de un difunto, no, y que ese difunto murió en lo que llamamos olor de santidad, son personas que verdaderamente tienen esa energía divina que continúa en ellos, que continúa manifestándose para la vida de los creyentes. Muy probablemente para la iglesia protestante, sobre todo, esto es muy difícil de aceptar. Y para la Iglesia Católica Romana, tristemente, los años han pasado y cada vez hay menos devoción, respeto, culto hacia las reliquias de los santos. En cambio, en la Iglesia Ortodoxa para nosotros son parte fundamental, porque esas energías divinas, esa fuerza del obrar del Espíritu Santo, sigue haciéndose presente y la necesitamos. Todos los seres humanos necesitamos un vehículo, que obviamente ese vehículo primero y antes que nada es Cristo. Y evidentemente aceptar a Cristo y vivirlo en el corazón es el vehículo principal de la gracia. Pero también en su infinito amor, Dios se derrama en la creación. Así como nosotros podemos ver cosas hermosas en la naturaleza, en las fuentes de agua, en los pájaros, en el viento, hay tantas cosas tan hermosas que a uno le inspiran y que a uno le tocan. También la vida de personas heroicas que han sido capaces de sobrellevar momentos tan injustos, tan fuertes, tan dolorosos de persecución, de odio, porque hay que recordar de que incluso algunos santos pues murieron en el martirio, ¿no? Ese ya es el punto máximo del testimonio, de ahí viene el nombre en griego martiría, significa testimonio, ¿no? Y ese testimonio termina siendo súper fructífero, súper fructífero. Y eso es lo que vemos en esta otra imagen que les coloco. Vemos la isla de Egina, el monasterio que fue construido por San Nectarios, y vemos en estos círculos alrededor, el primero que tiene aureola ahí arriba es San Saba, que es justamente el discípulo de él, que fue el que celebró su funeral, que hoy en día es santo. Hay que decir, San Nectarios hoy en día es totalmente reconocido. Los patriarcas de Alejandría pidieron perdón, el patriarca de Constantinopla también pidieron perdón. Todos los que cometieron el error de juzgarlo mal después descubrieron que todo fue mentira, que todo fue un engaño de maldad contra él.
Pero donde crece un santo, esta es la enseñanza para todos nosotros, donde crece un santo, florecen otros santos, porque la santidad pertenece a Cristo y esa santidad de Cristo se contagia. Y cuando se contagia, otras personas siguen el ejemplo. Eso es lo normal, eso es lo lógico, eso es lo que debe suceder. No es una cosa extraña y por eso hay que sacarse de la cabeza la idea de que la santidad es una cosa para pocos, es una cosa para gente extraña, para gente rara. La santidad es para todos y todos estamos invitados a ser santos y a cooperar, ¿no? Y en este sentido, verdaderamente es indispensable que comprendamos la obra que Dios hace a través de los santos y de su vida y después de su vida a través de sus santas reliquias. Bien, voy a tomar, bueno, acabo de ver algunos de sus mensajes, muchas gracias, ¿no? Qué triste, dice José Escamilla, que ninguna autoridad reconociera en él la gracia divina. La verdad es que sí lo reconocieron, pero la gente sencilla, ¿no? Muchas veces los jerarcas están muy ocupados para entender ciertas cosas. Eso es triste, ¿no? Sin embargo, evidentemente fue reconocido y es reconocido. Un saludo cariñoso a mi querido archimandrita Filoteos Ribeiro, que está en Sao Paulo, que se ha unido a nuestra transmisión. Y Vanessa Jiménez nos dice, buenas tardes, Vladica, su bendición. Disculpe mi ignorancia, ¿cómo es que su cuerpo está incorruptible y su cabeza no está en su cuerpo y su cráneo está en un relicario? No entiendo. Así es, mi querida Vanessa. Su cuerpo no experimentó corrupción, pero eso no significa que no haya tenido también el decaer, es decir, el comenzar a volverse polvo, ¿sí? Eso hay que entender. Cuando nosotros decimos que una persona está incorrupta, hay casos del cuerpo, yo les puedo mostrar fotografías un poquito fuertes, algunas fotos, pero que son comprobación de esto. Yo les puedo mostrar el caso de hombres y mujeres santos de la iglesia o en proceso de santificación, que su cuerpo permanece, pero impresionante. Hace muy pocos años murió una persona que conmigo también mantuvo en su momento contacto por internet y que yo le doy gracias a Dios. Él fue originalmente luterano, protestante, y él se convirtió y pasó a ser obispo ortodoxo. Él era el obispo Dimitri Royster, obispo de Texas en los Estados Unidos. Y este hombre pues murió hace ya algunos años, lo enterraron, tenía siempre fama de santidad y han vuelto a abrir la tumba de él, me parece que hace 2 años la volvieron a abrir y lo encontraron incluso húmedo, húmedo, esto es algo incomprensible, el cuerpo húmedo, como que hubiera caído un rocío sobre el cuerpo y no experimentó ningún hongo, ninguna putrefacción, ningún daño. La piel normalmente cuando ya experimenta el choque con el aire normal, comienza entonces a oscurecerse. Esto sucede muy frecuentemente. Pero el cuerpo se mantiene y la iglesia muchas veces ve la necesidad de separar partes del cuerpo para poder darlo en reliquia, es decir, para que lo puedan llevar. En el caso de San Nectario, separaron la cabeza de su cuerpo. Casi siempre esto sucede además de una forma muy especial porque los obispos, los sacerdotes que van al cuerpo del santo, oran ante él y generalmente los miembros o las partes que se desea entregar como reliquia para que la lleven a otra iglesia, otro santuario, para que pueda viajar incluso, ¿no? Se separa solo. Prácticamente no es que necesitan cortar o hacer una especie de operación fea o desagradable. No, no, no. Se separan solos. Y yo tengo que decir una cosa más. Aquí en Ecuador tenemos una parte de la reliquia de San Nectarios. Hemos recibido esa gracia, esa bendición, gracias al Metropolita Ángelos,
que él nos regaló una parte de San Nectarios. Obviamente es una parte ya seca del cuerpo, porque vuelvo a repetir, aunque no experimenta putrefacción, se van separando partes, ¿no? Yo vi el cuerpo de otro eh, monje santo, no voy a decir el nombre, pero de hecho lograban sacar incluso la costilla completa, pero el cuerpo todavía se mantenía seco, seco, pero no sin que haya daño de putrefacción, de daño en la piel. Esto es algo un poco particular que sucede, pero así te lo puedo explicar un poco, Vanessa, y espero con eso responder. Y evidentemente tenemos la gran catedral que ha sido construida en el lugar de la tumba de San Nectarios. Ustedes aquí pueden verla. Es una de las iglesias más grandes de la región y que está construida a un lado de donde él construyó el monasterio, ¿no? Así que aquí ven esta hermosísima iglesia donde se conservan los restos de San Nectarios y donde he tenido la gracia de Dios de poder visitarlos. Yo fui a San Nectarios a pedir la gracia de que puedan haber obispos latinoamericanos y Dios me concedió un año después de esa petición la gracia de la consagración del obispo Abraham. Así que fue una bendición del Señor y una gracia para toda Latinoamérica. Y yo fui ahí a San Nectarios, a la tumba de San Nectarios, a darle gracias. Y luego voy a mostrarles aquí, hay otra foto donde se ve de otro lado la misma construcción, ¿no? ¿Cuándo San Nectarios fue reconocido? San Nectarios fue reconocido y proclamado santo formalmente el 20 de abril de 1961. 20 de abril de 1961. Así que ya son algunos años que él ha sido reconocido. La lista de sus milagros crece cada día. Él es conocido como el Thaumaturgo. En griego, thaumaturgos o thaumaturgo significa que él hace muchos milagros. Ahora, para aclarar, no es él el que hace los milagros. En la Iglesia Ortodoxa somos bien claros, lo único que hace y obra milagros y cosas extraordinarias es Dios. Pero Dios se fija en la devoción que la persona puede tener, por ejemplo, a la vida de este santo. ¿Por qué le tengo yo devoción? Por ejemplo, se lo digo claramente, porque a mí me encantaría poder imitar la vida de este santo. Obviamente yo me siento incapacitado por mi edad, por mi desconocimiento, por mi falta de santidad, etcétera. Pero es un aliento, es un ánimo en mi vida ver que una persona, después de tantas cosas que se han dicho de él, sin embargo, se haya mantenido. Entonces, San Nectarios alcanzó la misma santidad que las grandes luminarias de la iglesia, aunque no vivió él ni en columnas, como el caso de los monjes estilitas, ni vivió como un recluso, ni tampoco sufrió grandes tormentos como los grandes mártires, pero toda su vida fue una continua glorificación a Dios en el incansable servicio espiritual a la sociedad. Él vivió en el mundo, como dijo nuestro Señor y Salvador, pero no era de este mundo. Pasó todo el tiempo confesando, acompañando a las monjas, estando con la gente, oyendo los sufrimientos, atendiéndoles de una forma u otra. Entonces, él ya no se comportaba como un ciudadano de la tierra. Él tenía cuerpo de hombre, pero vivía casi como un ángel, o sea, en una vida espiritual, revestido de carne, pero un guardián absoluto de su castidad. Se asociaba con muchas clases de personas, pero siempre hablaba como un hombre espiritual ajeno al mundo. Su santidad estaba inspirada constantemente por una meditación constante del reino eterno de Dios. Y siempre fue un pacificador. Cuando le venían y le decían cosas en contra incluso de un obispo y de otro, él podría haberse revoltado y aprovechar y decir 4 cosas en contra. Siempre callaba.
un ejemplo de piedad para nosotros, el cual debemos siempre emular. Y por eso debemos decir con confianza: Santo Jerarca Nectarios, ruega por nosotros, ayúdanos, intercede ante Cristo Dios para la salvación de nuestras almas. Bien, mis queridos amigos, hemos visto hoy la vida de San Nectarios, de Egina. Y vuelvo a repetirles, les pido perdón por los momentos de mis emociones. Tristemente yo creo que eso me va a impedir alcanzar la santidad, porque soy demasiado emotivo, ¿no? Pero sí quiero dejarles este mensaje. Hemos visto la vida de San Nectarios hoy como un ejemplo de amor en medio de las dificultades. Y yo sé que muchos de ustedes y muchos de los que sobre todo van a ver la transmisión después en diferido, como le decimos, muchas personas viven constantemente injusticias. Y hoy, cuando ahora estamos supuestamente saliendo de la pandemia, todo el mundo está queriendo salir, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero justamente muchos han perdido trabajo, se les ha reducido el sueldo, tienen personas que les hacen la vida de cuadritos, a veces tienen dificultades dentro de su propia familia, hay pobreza, hay injusticias. Son realidades humanas que estos personajes, los santos, no dejaron de vivir, que vivieron igual que nosotros, pero lo vivieron de una forma especial. Lo vivieron en el amor de Dios. Y cuando una persona logra vivir en el amor de Dios, todo cambia de sentido y todo tiene una claridad y una capacidad y una fortaleza que va más allá de los límites de que cualquiera de nosotros podríamos tener por nuestra simple propia fuerza. Por eso yo les invito, una cosa que llena mucho el alma de los cristianos es poder leer, aparte de la palabra de Dios, que ya es riquísima y que es fundamental y que yo invito, suplico, pido a todos los días 5 minutos de la palabra de Dios son fundamentales. Pero junto con eso, leer 10 minutos, 15 minutos de una vida de algún santo, vida verdadera, ¿no? Porque hay que reconocer y hay que entender que también a veces se han hecho mitos o historias un poco exageradas. Pero yo les puedo asegurar, yo he conocido personas santas en mi vida y hay personas extraordinarias. Hay personas que su vida es así, tal cual como hemos hablado de San Nectarios, ¿no? Y eso a uno le anima, eso a uno le fortalece, eso a uno le llena y le vuelve capaz de sufrir, de pasar, de amar, de perdonar, de hacer cosas más allá de los límites, con el primero y gran ejemplo del primer mártir, el mártir del Gólgota, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por amor. Pero no se quedó en la cruz, resucitó. Y resucitado ascendió. Y ascendido envió a su Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos claridad de tener a Jesucristo como el primer ejemplo, obviamente no serviría de nada. Pero muchas veces ese ejemplo de otros que le siguieron a Cristo nos ayuda a amar y valorar todavía mucho más la vida de Cristo. Recuerdo, con esto termino, hay este famoso cantautor que ya murió, que cantaba de todo, cosas tontas también, pero este cantautor Facundo Cabral decía una frase tonta. Decía: comamos pasto, millones de vacas no pueden equivocarse, ¿no? Y claro, uno se reía porque había una sabiduría oculta detrás de eso. Y hay una sabiduría que yo la paso al cristianismo. No puede ser que tantos miles de personas hayan entregado su vida, hayan muerto en las persecuciones más horribles, en los martirios más vergonzosos, más terribles, hayan sido capaces de sostener familias enteras, hayan sido posible vivir en la pobreza más terrible, hayan sido capaces de realizar
construcciones, viajes, predicaciones tan grandes si no hubiera habido un Jesucristo que les inspire primero y ellos a su vez que nos inspiren a nosotros. Así que un saludo cariñoso a todos los que me han acompañado el día de hoy. Han sido poquitos, han estado siempre entre 15, 14, 20. Bueno, algo es algo, dijo el diablo cuando se llevó un obispo, dicen. Aunque sea un obispo, me voy a llevar. Que Dios les bendiga a todos, un abrazo cariñoso y que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo cariñoso a todos.